Bueno, muy bien, ¿cómo les va? Bueno, ya como les había anunciado yo en la clase anterior de vaso, el tema de hoy es el hígado. Como concepto, como siempre hacemos en nuestras clases, ¿cuál es el concepto del hígado? El hígado es una glándula anexa, quiere decir que es una glándula que colabora con la actividad del aparato digestivo y que vierte bilis en la segunda porción del duodeno. La función del hígado, chicos, yo siempre trato de hacerles esto lo más gráfico posible. ¿Qué es el hígado? Es una glándula, la más voluminosa de todas del organismo, que es lo que podríamos llamar el laboratorio del cuerpo. En el hígado, no solamente como la definición dice, que se vierte bilis, que ya vamos a ver de dónde viene, en la segunda porción del duodeno, colaborando con la digestión, sino que también es el gran destructor y, digamos, modificador, es el gran laboratorio del cuerpo. El hígado tiene la función de destruir sustancias, no solamente modificar sustancias como la bilis, sino también de modificar y destruir sustancias químicas como medicamentos, como sustancias tóxicas, como también la grasa, como también muchas otras sustancias que andan dando vuelta. Y el gran filtro y el gran laboratorio de destrucción o modificación de estas sustancias es el hígado. Como les dije, es la glándula más voluminosa del organismo y está situada a la derecha en la parte superior del abdomen, lo que se denomina hipocondrio derecho, y está situado inmediatamente por debajo del hígado, por encima del duodeno y por delante del estómago. Lo primero que nosotros visualizamos en un abdomen que vamos a operar es el hígado. Bueno, en cuanto al hígado, podemos hablar de su conformación externa, como siempre. Ya viene la gráfica. En su conformación externa, el hígado tiene un color rojo oscuro. Tiene la característica también de ser de superficie lisa. El hígado es totalmente liso. Si nosotros encontramos algún relieve o algún tipo de granulación en la superficie o en el aspecto de la visión directa del hígado, es porque ese hígado está evidentemente enfermo. Está entonces su situación, situado entonces en el hipocondrio derecho, y sus relaciones están por delante del estómago, por encima del duodeno, por encima del duodeno y por debajo del diafragma. ¿Sí? Esto es en cuanto a las características generales de lo que es esta gran glándula, que es el hígado, y por supuesto que en su conformación externa también es importante decir que el hígado tiene dos caras. ¿Cómo se llaman esas caras? Una se llama diafragmática y la otra se llama visceral, al igual que visceral, o también visceral o inferior, o diafragmática antero-superior. Y tiene un borde, un solo borde, que es el borde inferior. ¿Sí? Esto en cuanto a sus características externas. ¿Estamos? Seguramente que esto a ustedes les hace acordar ¿a qué? Y les hace acordar el vaso, que el vaso también tiene dos caras, que tiene, bueno, a diferencia del hígado, tiene dos bordes, pero tiene dos caras. Una superior o diafragmática y una inferior o visceral. Acá con el hígado pasa exactamente lo mismo. Entonces,
en la gráfica, obviamente que no se los dibujé ni nada, porque un poco que quiero que esto lo hagamos un poco juntos. Para una cúpula diafragmática de estas características, el diafragma saben ustedes que no es totalmente recto, ni totalmente liso, sino que tiene exactamente dos cúpulas. Acá yo siempre les dibujo el estómago como para que sirva orientador a todas las vísceras vecinas, un poco que nosotros hemos mencionado. El hígado se encuentra acá, más o menos con esta forma. El hígado tiene aproximadamente este formato, ¿sí? Ustedes seguramente lo han visto dibujado en alguna otra gráfica. Este es el hígado, en donde nosotros dijimos que en su conformación externa tiene dos caras. La primera cara es la cara diafragmática. La cara diafragmática del hígado, como dijimos, es una cara lisa, se le ve el color, y en esta cara vemos una serie de accidentes o características que se ven a simple vista. Tiene, asomando en el borde inferior, un pequeño ligamento que es, digamos, el denominado ligamento redondo. El ligamento redondo es el resto de la vena umbilical cuando nosotros éramos embriones, ¿sí? Por supuesto que está totalmente, digamos, fibrosado, y a partir de este ligamento redondo viene acá otro ligamento que es un repliegue del peritoneo que después se va a dividir cerca de la cúpula en dos. Este ligamento que cruza el hígado prácticamente por la mitad y después se va a dividir en dos, no es otra cosa que un pliegue del peritoneo, porque el hígado tiene que ser sostenido. Evidentemente yo acá les voy a borrar el diafragma porque ustedes ya lo vieron y ya saben a dónde está, para dejar el hígado solo, para que ustedes lo puedan ver bien. Muy bien, entonces a partir de este ligamento redondo, que es un resto embrionario de lo que es la vena umbilical, que fue el cordón umbilical cuando éramos embriones, parte un repliegue que es como una membrana replegada del peritoneo que después se va a dividir en dos, así como una I. Este ligamento que cruza el hígado por la parte superior se denomina ligamento falciforme. Este ligamento falciforme se va hacia la parte superior y se divide en dos. Cada uno de estos se va a llamar ligamento coronario. El ligamento coronario izquierdo, de este lado, nunca olviden la posición anatómica. Cuando yo les digo izquierdo es porque estoy así, izquierdo y derecho. ¿Estamos? El ligamento coronario izquierdo y el ligamento coronario derecho. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Este ligamento falciforme va a dividir a esta cara superior o esta cara diafragmática en dos lóbulos. Para este lado
va a ser el lóbulo izquierdo y para este lado va a ser el lóbulo derecho. El lóbulo derecho, siempre más voluminoso que el izquierdo, va a estar obviamente a la izquierda de este ligamento falciforme. Estos ligamentos, sobre todo el falciforme, que es la continuación del ligamento redondo y que después se va a dividir en dos, van a formar lo que se llaman los medios de fijación del hígado. ¿Estamos? ¿A dónde lo van a fijar? Al vecino que tiene arriba, que obviamente es el diafragma. Este ligamento coronario, tanto el derecho como el izquierdo, tienen a los costados dos prolongaciones triangulares, así, que estos se van a llamar, como la forma lo indica, ligamento triangular. Este va a ser el derecho y este va a ser el ligamento triangular izquierdo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, estos son los ligamentos que van a formar parte de los elementos de fijación del hígado. Pero ninguno de estos es el más importante. Ya ahora, cuando pasemos a describir la cara inferior o la cara visceral, va a aparecer el verdadero medio de fijación del hígado, que no es ninguno de estos. Todos estos colaboran a la fijación del hígado, a la cúpula diafragmática, pero no son ninguno de ellos los más importantes. ¿Están buenos? Esto es con respecto a la cara anterosuperior o cara diafragmática. ¿Estamos? Si nosotros a este mismo hígado, viéndolo por su cara superior o diafragmática, lo miramos de abajo, como yo siempre ejemplifico para que veamos las caras viscerales de estos órganos, me voy a encontrar con un diagrama muy diferente a este. Ahora lo vamos a pasar a graficar. Voy a borrar estos nombres, los voy a poner más acá. Este era el ligamento falciforme y este era el ligamento redondo. Bien. La cara visceral del hígado es un poco más compleja que esta, pero no mucho más. Visto, este por supuesto es el borde, el único borde que tiene el hígado, el borde inferior. ¿Sí? Antes de pasar a la cara visceral, vamos a describir un poco el borde inferior, uno solo. El borde inferior es un borde filoso, liso, que tiene a este nivel una escotadura, una sola, donde se va a alojar o se va a ver un elemento, otro órgano, que trabaja y está muy relacionado con la función del hígado, que es la vesícula biliar. La vesícula biliar que se ve, que interrumpe esto de lo liso y lo filoso, que es el borde inferior. Y otro accidente que tiene el borde inferior es este que nombramos recién, que es la salida del ligamento redondo, que se va a continuar para arriba con el ligamento falciforme. Entonces ahora sí, yo voy a graficar para ustedes la cara visceral del hígado. ¿Estamos? Bien. La cara visceral del hígado tiene este aspecto.
Acá se ve de nuevo el ligamento redondo. Acá se va a ver lo que es la vesícula biliar. Es mi perro. Basta que yo me ponga a ver una clase para que le empiece a ladrar. La vesícula biliar. Acá, en el medio, va a tener un surco que va a marcar la entrada, chicos, del hilio hepático. El hilio hepático, acuérdense que tiene la arteria hepática propia, la vena porta y un conducto biliar, que es el conducto biliar principal. ¿Bien? Muy bien. La vesícula biliar está alojada en otro surco y el ligamento redondo está, digamos, insertado en otro surco. ¿Sí? Bien. Entonces, en la cara inferior, nosotros vemos este aspecto. Para acá, vamos a tener el lóbulo derecho, ¿sí? Acuérdense que a este hígado yo lo estoy mirando desde abajo. ¿Estamos? Bien. Y por acá tenemos una conocida nuestra, muy conocida, que es la vena cava inferior. Que se va a ver en su pasaje por la cara inferior del hígado. ¿Sí? Ahí. Yo acá le estoy haciendo una banda a la cual está sujeta la vena cava inferior, pasando por debajo del hígado. Bien. Este es el aspecto vena cava inferior. Recuerden que la vena cava inferior recoge toda la sangre carboxigenada o la sangre contaminada desde los miembros hacia el abdomen y de ahí hasta su desembocadura en la aurícula derecha junto con la vena cava superior. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Entonces, este es el aspecto de la cara inferior del hígado, donde yo tengo de este lado el lóbulo izquierdo, de este lado este va a corresponder al lóbulo derecho, pero además en esta cara se ven dos lóbulos más. Estos, o sea que en la cara izquierda vamos a ver 4 lóbulos del hígado, ¿sí? Bien. A la vesícula biliar la voy a pintar en verde porque la bilis es verde. Bien, esta sería la vesícula biliar. Y cuando yo les digo que en la cara inferior del hígado se ven 2 lóbulos más, quedando 4 lóbulos en la parte inferior,
en la cara inferior o visceral, estos van a estar determinados por la presencia de 3 surcos que hay únicamente en la cara inferior. 2 surcos longitudinales, que es el surco del ligamento redondo, y el otro surco longitudinal es el surco donde está alojada la vesícula biliar. 2 surcos longitudinales y otro surco transversal, que es el surco por donde entran los vasos al hígado, es decir, el hilo hepático. Entonces, de esa manera, yo voy a tener el lóbulo izquierdo, que ya me lo había determinado, el ligamento falciforme, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, y la presencia de otros 2 lóbulos más delimitados por estos 3 surcos. Estos 3 surcos entonces van a ser el surco longitudinal derecho, ¿sí?, que es el que corresponde a la vesícula biliar, el surco longitudinal izquierdo, determinado por el ligamento redondo, y un surco transversal determinado por el hilo hepático. El hilo hepático, ¿qué es? Arteria hepática, vena porta y conducto biliar principal. Estos surcos toman un aspecto de H. Acá está la H. Entonces, los otros 2 lóbulos que me faltan es en la zona posterior, que se denomina lóbulo caudado o despiégel. Y este otro lóbulo que es anterior es el lóbulo cuadrado. ¿Sí? El lóbulo cuadrado entonces delimitado a los costados por el surco del ligamento redondo, al otro costado el surco de la vesícula biliar y en su parte posterior el surco transversal por donde va el hilo hepático. Y posterior a este surco transversal del hilo hepático está el lóbulo caudado o lóbulo despiégel. Este es el panorama o el esquema de lo que es la cara visceral del hígado. Y acá hay un elemento más que importante, que cuando hablamos de los medios de fijación del hígado, dije que estos ligamentos, el falciforme, el redondo, los coronarios y los triangulares, si bien sostienen el hígado, no son los medios de sostén más importantes. ¿Cuál es el medio de fijación y de sostén más importante del hígado? Es la vena cava inferior, es esta. Esta que pasa por debajo de la cara visceral del hígado y que sigue su recorrido para arriba para entrar al tórax. ¿Estamos? La vena cava inferior directamente no tiene que ver con el drenaje venoso del hígado. ¿Estamos? Pero sí, más arriba, el hígado va a drenar sus sustancias, digamos, para excretar o sus sustancias contaminadas a través de otro sistema venoso que es el que va a salir a través
por encima del hígado, que ya se los voy a comentar cuando veamos la vascularización. ¿Estamos con esto? ¿Está claro este tema de las caras superior o diafragmática o anterosuperior o diafragmática y la cara inferior o cara visceral? En que, digamos, el aspecto es muy diferente, ¿ok? ¿Estamos con eso? A las características del borde inferior ya las he comentado. Borde liso, interrumpido por la vesícula biliar y al lado interrumpido también por la salida del ligamento redondo. ¿Ok? Bien. Existe en el hígado, al igual que en el pulmón, un sistema de segmentación hepática. Para hablar de la segmentación hepática, yo voy a necesitar limpiar un poco esta cara diafragmática porque, afortunadamente, los segmentos se ven a simple vista. No digamos que se ven, no se ven a simple vista, pero les quiero decir que la cara diafragmática posee prácticamente 7 de los 8 segmentos hepáticos. A la cara visceral la voy a dejar porque nos va a servir para este tema. ¿De qué depende la segmentación hepática? ¿Qué ruido? ¿Qué hace esto? La segmentación hepática ¿qué es un segmento hepático? Un segmento hepático es la unidad funcional del hígado. ¿Sí? ¿Y de qué depende esta segmentación, esta unidad funcional? Depende de un trío formado por la vena porta, la arteria hepática y un conducto biliar. Este trío, les pongo acá trío, dentro del hígado no se separan nunca estos 3 elementos: la vena, la arteria y el conducto biliar. Lo que pasa es que a la entrada del hígado, obviamente, ahí está la arteria, está la vena y está el conducto biliar principal. Pero en la medida que estos 3 elementos entran juntos, se van dividiendo como un árbol, los 3 juntos. Entonces, esta división, digamos, en árbol de este trío, que es como que, a ver, quiero que lo entiendan bien. Acá estaría la vena porta, acá estaría la arteria hepática
y acá estaría el conducto biliar. Eso es en la entrada. Pero, digamos, estos tres se van a ir ramificando. Se van a ir ramificando. La porta se va a ir ramificando así, después se va a ir ramificando así, y al lado de esta vena lo va a hacer lo mismo la arteria. ¿Entienden? Este trío está siempre junto, no se dispersan entre ellos. Se van a ir ramificando los tres juntos. Entonces, cada una de este trío en sus ramas y en su separación dentro del hígado van a determinar la segmentación hepática. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando yo le digo esto, les voy a graficar la cara diafragmática del hígado. Entonces, donde nosotros vimos que el ligamento falciforme, que venía acá, se paraba en dos lóbulos. Ahora olvídense de los lóbulos. Ahora, el medio de separación es el ilio, es decir, este trío. Vena porta, arteria hepática y canalículo biliar que se va ramificando. Entonces, esto va a determinar en el hígado una separación. Yo acá les pongo esto en azul, porque esto se llama surco portal. Les pongo un solo elemento. Este surco portal es el que va a determinar la separación primero en dos porciones. ¿Estamos? No en lóbulos, estamos hablando de segmentos. Porción derecha y porción izquierda. Donde, a partir de este surco portal, estas porciones van a contener 4 segmentos cada uno. La porción derecha, voy a empezar por la izquierda. La porción derecha va a contener los segmentos 1, 2, 3 y 4. Perdón. Dije izquierda. ¿Me perdonan? La porción izquierda va a contener el 1, el 2, el 3 y el 4. El único que en esta porción izquierda no se va a ver es el 1, pero todos los demás se van a ver. Entonces, ¿saben cuál es el 1? El lóbulo caudado. Entonces, el 1 que se va a ver pero en la cara inferior es el lóbulo caudado. Entonces acá están los otros 3 restantes. Este es el 2, este es el 3
y este es el 4. Ahí están los 3 segmentos de la porción izquierda. Acuérdense que el 1 no se ve en esta cara, pero sí se ve en la cara inferior, que es el lóbulo caudado. ¿Estamos? Y el 4, que es todo este grande, también continúa por la parte de abajo, se va para la parte de abajo, porque a esta altura está la vesícula biliar, y el 4 va a ser el lóbulo cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Y la porción derecha también va a tener sus 4 segmentos. Ahí está. Acuérdense que el surco portal o la vena porta determina la formación de estas porciones, que no son lóbulos, hablando de segmentos, son porciones. Entonces, acá, la porción derecha va a contener el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Estamos? Después les voy a explicar para qué sirven, digamos, esta separación. Este es el 5, este es el 6, este es el 7 y este es el segmento 8. ¿Estamos? Entonces, la porción izquierda posee los 4, 5, 6, 7 y 8. Y esto sería derecho. Y esto sería izquierdo. Acuérdense de la posición anatómica. Entonces, este surco portal con sus compañeros determinan la formación de estas dos porciones. La porción izquierda, el único lóbulo que no se ve en esta cara, se ve en la cara inferior, que es el lóbulo caudado, y el resto no tiene nombre propio. Es 2, 3 y 4, donde el 4, al continuar para abajo, corresponde al lóbulo cuadrado, que es el que está entre la vesícula y el ligamento redondo en la cara visceral. ¿Estamos? Para la porción derecha es el 5, es el 6, es el 7 y es el 8. Esto es lo que se denomina, chicos, segmentación hepática. ¿Para qué es importante la segmentación hepática? Es muy importante para las cirugías hepáticas, porque si un cirujano o hay una cirugía por un traumatismo hepático, en la descripción no es, la lesión del hígado estaba de arriba un poquito para abajo, no. La lesión se encontraba, supónganse, en la cúpula. Acá se encontraba la lesión hepática y acá también se encontraba la lesión hepática. Entonces, ¿cuál va a ser la descripción de esta lesión? Lesión de tantos centímetros de profundidad, lineal o escarpada, localizada en el segmento 2 de la porción izquierda y otra de similares características pero de mayor profundidad en el segmento 8 de la porción derecha. Para esto sirve la segmentación hepática, para la descripción de lesiones por traumatismo, de tumores, de quistes. Es muy fácil ubicarse en la descripción del hígado y es una forma con propiedad y prolija para, digamos, delimitar o ubicar topográficamente la zona de la lesión o del tumor o del quiste que nos llevó a la cirugía. ¿Estamos? De igual manera, para hacer resecciones hepáticas por algún motivo, sobre todo por tumores, se habla de segmentos resecados. Se habla de lesiones que ocupan determinados segmentos, consiguientemente se realiza una resección parcial de la porción derecha o de la porción izquierda, abarcando los segmentos Para eso se usa topográficamente la descripción de estos segmentos hepáticos. ¿Se entendió eso? Muy bien. Bueno, y ahora, como siempre,
nosotros haciendo alusión a lo que es la vascularización del hígado. La vascularización del hígado, quizás a diferencia de otras vascularizaciones de otros órganos, es más sencilla. Pero yo acá, obviamente, voy a hacer alusión a la parte venosa. Es muy importante en el hígado porque la parte, digamos, arterial es muy sencilla. ¿Sí? Bien. Si ustedes me esperan, vamos a usar nuevamente nuestra cara diafragmática para hablar de la vascularización hepática. Haciendo un recuerdo, siempre yo tratando de hacer un recuerdo para que ustedes se le fijen más los conocimientos de la anatomía, ustedes saben que todo tiene que ver con todo. Entonces, yo voy a volver a graficar esta cara diafragmática, si bien digo, donde ya les hablé del hilo hepático. Estamos, el hilo hepático formado por la vena porta. ¿Cómo se forma la vena porta? Pregunta de examen, no saben cómo. Miren, lo aprenden, quieran o no quieran. La vena porta se forma con la unión de la vena esplénica, la vena mesentérica superior, y estas dos más adelante reciben la vena mesentérica inferior. ¿Estamos? Estos tres troncos venosos entran al hígado con el nombre de vena porta. ¿Sí? Conjuntamente entra acá la vena porta. Entra acá la vena porta, ¿sí? Así. Así. Después acá, obviamente se ramifica, ustedes ya saben. ¿Quién es la otra? El otro componente del trío. La arteria hepática. ¿De dónde viene la arteria hepática? ¿Qué arteria hepática? La arteria hepática propia. Propia, porque ella es propia del hígado. ¿De dónde viene esta? ¿Se acuerdan? Los voy a matar si no se acuerdan. Tronco celíaco. Tronco celíaco, esplénica, gástrica, izquierda, hepática, común, a partir del nacimiento de la gástrica derecha y de la pancreática y de la gastroduodenal, es hepática propia. ¿Estamos? Y falta el último componente del trío. Después acá adentro, obviamente, esta arteria se divide en 2, en 3, en 4 para llegar a la oxigenación de toda la glándula. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No se queda en 2 nomás, hace un árbol arterial adentro del hígado. ¿Estamos? Para allá, todo ahí está. Y el tercer elemento es el conducto hepático principal, que también entra, ahí tienen el trío, el hilo hepático, arteria hepática propia, vena porta y conducto hepático principal. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo drena el hígado
su parte venosa. Ustedes han visto que por acá abajo pasa la vena cava inferior, pero les digo pasa porque pasa. Esta no tiene, con respecto a la glándula hepática, con respecto al hígado, no tiene una participación en la zona del hígado, tiene participación más arriba. ¿Estamos? La vena cava sigue su recorrido, sigue su recorrido, sigue su recorrido. ¿Y a dónde se va? Obviamente, acá está el diafragma y se va, ¿a dónde? A la aurícula derecha. ¿Estamos? Sigue su recorrido. Obviamente que en su recorrido, la vena cava inferior, va recibiendo de los órganos vecinos sus afluentes venosos para llevar todo el torrente venoso de toda la parte inferior del cuerpo a la aurícula derecha, para que ahí va a la vena pulmonar, a la arteria pulmonar, y de ahí se purifica, y ustedes ya lo saben. Pero, ¿cómo hace el hígado para entregarle a la vena cava inferior sus desechos? Si ella pasa por detrás del hígado. Lo hace a través de las venas suprahepáticas. Entonces, el drenaje venoso del hígado es a través de las venas suprahepáticas. Supra, ¿por qué? Y porque las venas suprahepáticas salen por arriba del hígado. Entonces, acá, desde capilares, se van formando tres troncos venosos. Uno, dos y tres. ¿Cómo se llaman estas? Venas suprahepáticas. Y se llaman esta derecha, intermedia e izquierda. Son tres. Y estas tres sí van a ir a conectarse con esta vena cava que está pasando y está siguiendo su recorrido hacia el tórax, hacia la aurícula derecha. Entonces ahí sí, estas venas suprahepáticas van a verter su contenido de sangre, CO2, que sale de los desechos hepáticos rumbo a la oxigenación por la vena cava inferior, que va a ser el transportador. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Se entendió esto porque por ahí, digamos, hay confusiones con el tema de la vena porta con la vena cava. ¿Estamos? La vena cava no interviene directamente en la circulación hepática, no tiene que ver con la circulación hepática. La que sí tiene que ver con la circulación hepática es la vena porta, que a través de sus capilares, que se va distribuyendo por todos lados, y después por las venas suprahepáticas, van a terminar desagotando su contenido de contaminación, CO2, a la circulación venosa general a través de la vena cava inferior, que pasa, fija el hígado primero y después pasa directo rumbo al tórax. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que yo quería que ustedes tuvieran en claro, porque al ver en la cara inferior o en la cara visceral del hígado la vena cava inferior, dice cómo la cava, la porta, pasa por ahí nomás la cava. ¿Estamos? Pasa, fija el hígado con una cincha, ya que es el medio de fijación más importante, y sigue su camino donde las venas suprahepáticas más arriba, ya cerca de la entrada en el tórax, a nivel subdiafragmático, van a desembocar
en su caudal. ¿Estamos? Bueno, esto sería, digamos, todo lo que yo tenía para decirles con respecto a la circulación hepática. Sí, acá les podría aclarar que la arteria hepática cuando entra se divide en arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda, ¿está? Porque acá entra una a cada lóbulo. Arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda. ¿De dónde vienen? De la arteria hepática propia, que es un cañón arterial así grandote. ¿Estamos? Muy bien. En la clase que viene ya vamos a ver lo que es vía biliar y ya van a tener ustedes, oportunidad de saber este conducto hepático principal de dónde viene. Como siempre, están abiertas las preguntas y todo lo que ustedes necesiten para alguna aclaración con respecto a este tema. Hígado es un tema importante y es lindo, así que aprovechen y estudienlo. Nos vemos en la próxima clase.